Buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar la segunda semana con lo que es aminoácidos. Los aminoácidos pues son moléculas fundamentales que forman las proteínas. Están compuestas por un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Y un grupo R que va a determinar sus propiedades. Pero los aminoácidos tienen diversas funciones celulares, como es la transmisión nerviosa, la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimicinas, la urea. El sistema neuroendocrino utiliza polímeros de aminoácidos que van a codificar péptidos como hormonas, factores de liberación hormonal, neuromoduladores, neurotransmisores y que van a ser importantes en la biología, en la actividad celular, ¿no?, de los organismos vivos, no solamente el ser humano, sino en animales, plantas, bacterias, hongos. Un ejemplo clínico de la importancia es el hecho de ciertos problemas metabólicos que tienen que ver con la deficiencia en alguna enzima que degrade, por ejemplo, un aminoácido, ¿no? Por ejemplo, en la fenilcetonuria, que es un trastorno metabólico causado por la acumulación de fenilalanina, debido a deficiencia en el metabolismo de la misma, ¿no?, lo que va a producir un daño neurológico. Hay diferentes tipos de aminoácidos en general. Los aminoácidos se van a caracterizar por que van a ser las unidades básicas de las proteínas, ¿no? Y van a tener un grupo amino que nosotros podemos mirar en acá. Este es el grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo carboxilo. Entonces tenemos un carbono alfa, un protón, un grupo amino y un grupo carboxilo y el grupo R. El grupo R es el que le va a dar el nombre al aminoácido. ¿Qué características tiene este carbono? Este carbono es un carbono alfa, ¿no? Por eso los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa aminoácidos, se refiere acá, ¿no? Indica que el grupo amino está unido al carbono alfa, que está contiguo al grupo carboxilo. Entonces observen ustedes, esta es la cadena lateral, este es el carbono alfa, y como tiene 4 grupos diferentes, se denomina un carbono quiral, ¿no? Entonces, la diferencia entre los aminoácidos se debe a la estructura de este grupo R o esta cadena lateral. ¿Cuál es la excepción? La excepción es la glicina, que es aquiral. ¿Por qué? Porque ya no tenemos diferentes grupos relacionados al carbono, sino tenemos 2 protones. Entonces, el grupo R en la glicina es un protón, ¿no? Entonces, el otro es que tienen una forma L, es utilizada en las proteínas humanas. Los aminoácidos D presentes en antibióticos, por ejemplo, muestran resistencia a las enzimas humanas, ¿no? Esto es interesante porque la característica quiralidad también y la disposición, vamos a tener aminoácidos L, aminoácidos y D aminoácidos. Entonces, aquí vemos el grupo carboxilo y el grupo amino hacen que el aminoácido se comporte ya sea como un ácido o como una base, ¿no? De tal manera que si se expresan ambos, ácido y base, estamos hablando de un anfótero, ¿no? Y de acuerdo al PI, al punto isoeléctrico, vamos a tener que algunos van a comportarse como ácidos y bases al mismo tiempo, y eso se llama un suiterio, ¿no? Existen muchos aminoácidos, ¿no? Pero en condiciones normales, en las proteínas se encuentran 20 distintos tipos de aminoácidos que se codifican, o sea, que tienen codones específicas.
¿Ya? Entonces, el grupo R de los 20 aminoácidos puede diferenciarse por tamaño, forma, carga, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Y ya sabes, sí, vamos a poderlos dividir de acuerdo a su cadena lateral, de acuerdo a si son ácidos o bases y de acuerdo a su capacidad de ser sintetizados o no por el organismo. Es decir, nosotros tenemos aminoácidos esenciales, son aquellos que de todas maneras se tienen que adquirir en la dieta porque no los puede producir el organismo, ¿no? Y de tal manera que cuando las proteínas tienen aminoácidos de alta calidad, ¿no? Se considera que son, o sea, son proteínas de alta calidad porque tienen aminoácidos esenciales. Aquí tenemos una lista de los aminoácidos esenciales y de los aminoácidos que son sintetizados por el ser humano. Entonces, es importante porque los seres humanos y otros animales superiores no pueden sintetizar 10 de los L-aminoácidos presentes en las proteínas en cantidades suficientes para el crecimiento infantil o para mantener la salud. Por consiguiente, la dieta debe tener cantidades adecuadas de estos aminoácidos esenciales, ¿no? Cada día los riñones absorben más de 50 gramos de aminoácidos libres, ¿no? Del riñón arterial. Sin embargo, normalmente solamente aparecen trazas de aminoácidos libres en la orina, ya que estos se reabsorben casi en su totalidad en el túbulo proximal, conservándolos para la síntesis de proteínas y otras funciones vitales. ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales? Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina. ¿Sí? La histidina, recuerden la histidina distal de la hemoglobina, ¿no? Veamos, además, que de estos 20 aminoácidos, ¿no? 18 aminoácidos con distintas cadenas laterales, un aminoácido sin cadena lateral, que es la glicina, un aminoácido con cadena lateral que está unida a la cadena principal, que es la prolina. Entonces, los microorganismos secretan de aminoácidos libres o péptidos que pueden contener tanto de aminoácidos como L-alfa aminoácidos. Varios de estos péptidos bacterianos tienen valor terapéutico, incluyendo los antibióticos como la bacitricina, la gramicina A y el agente antitumoral beta-eumicina. Sin embargo, otros péptidos microbianos son tóxicos. Las cianobacterias, como las peptidasas, microcistina y novalina, son etasas en grandes cantidades, mientras que en pequeñas cantidades promueven la formación de tumores hepáticos. Entonces, la ingestión de ciertos aminoácidos presentes en las semillas de legumbres del género Lathyrus puede provocar atirismo, una enfermedad neurológica irreversible en la que los infectados pierden el control de sus extremidades. Hay otros aminoácidos esenciales también han sido implicados en una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los nativos de Guam. Miren la importancia que tiene saber las características y qué tipo de aminoácidos tenemos. Entonces vamos a comenzar con la clasificación. De acuerdo a la conformación de su cadena lateral, vamos a tener, ¿no? Aquí tenemos una cadena lateral, la glicina, ¿no? En este caso son alifáticos, la alanina, un grupo metilo, un grupo dimetil, etilo, ¿no? La valina, la leucina y la isoleucina, ¿no? Acá tenemos una cadena lateral C1, 2, etil, dimetil, ¿no? Etilo. Entonces, estas cadenas laterales alifáticas son aminoácidos hidrofóbicos, ¿ya? Se ubican en el interior de las proteínas y la glicina, que es la más pequeña, se acomoda a todas las curvas proteicas, ¿no? El colágeno, por ejemplo, ¿no? Es rico en glicina. Después tenemos aquellos cuya conformación lateral es aromáticos. Y ahí tenemos a la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y la prolina. Estos grupos contienen
grupos aromáticos que le confieren un carácter hidrofóbico. Se sitúan en el interior de la proteína. Estos aminoácidos dan color a las proteínas y hay que tener en cuenta que el triptófano es precursor de la niacina y la prolina es rica en colágeno también. El colágeno es rico en prolina. Entonces, la cadena química, la naturaleza de la cadena lateral determina la función y la ubicación de los aminoácidos en la proteína. Ejemplo, la deficiencia en tirosina hidroxilasa afecta la síntesis de neurotransmisores cuando produciéndose trastornos neurológicos. De acuerdo a la conformación de la ADA, tenemos los hidroxilados. Los hidroxilados son hidrofílicos, fosforilables y ocupan la superficie proteica. Aquí tenemos la serina y la treonina, ¿no? Y la serina se encuentra en un sitio activo de muchas enzimas, ¿no? Y los azufrados como la cisteína y la metionina, que justamente van a participar dentro de lo que son los enlaces disulfuro cuando están en las proteínas, ¿no? Y además la metionina inicia la síntesis de proteínas. También, de acuerdo a seguimos con la conformación lateral, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de sus grupos amidas, ahí tenemos al ácido aspartico, a la aspargina, al ácido glutámico y a la glutamina. A ver, aspargina, ¿recuerdan? Ácido aspartico, aspartato, ¿no? Entonces, al ser dicarboxílicos, proporcionan cargas eléctricas negativas a las proteínas en solución. Además, generan proteínatos, aspartato, glutamato, ¿no? Que son importantes en la actividad del sistema nervioso. Participar de enlaces que constituyen estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Y el glutamato y la glutamina pues son neurotransmisores abundantes. Seguimos. En cuanto a la conformación de su grupo lateral, seguimos con los grupos básicos, como la arginina, miren, tienen grupos aminos, la lisina y la histidina. Entonces, estos grupos básicos van a proporcionar cargas positivas a las proteínas y participan en los enlaces de hidrógeno y mantienen estructura secundaria y terciaria y cuaternaria de las proteínas. La histidina, recuérdenla, se encuentra en sitios activos de las enzimas y también en la hemoglobina, la histidina distal que se protoniza y cambia, ¿no? la conformación espacial del fierro para que se pueda producir los diferentes intercambios de oxígeno, ¿no? A nivel celular. Y la arginina es necesaria en la síntesis de la urea. Seguimos con la cadena lateral, tenemos los apolares que se caracterizan porque su grupo R es una cadena alifática que ya le hemos visto, ¿no? Y ahí tenemos pues a la valina, a la alanina y a la prolina, ¿no? Y entonces generalmente cuando estas proteínas que tienen estos tipos de aminoácidos, ¿no? Tienden a alejarse de los medios acuosos y a interaccionar entre sí en las zonas internas de la molécula, ¿no? Y los aminoácidos polares, que son como la aspargina, ¿no? La serina, la treonina que lo hemos visto, son aquellos que tienen posibilidades de tener asimetría en la distribución de cargas, ¿no? Por la presencia de un átomo de oxígeno, de un átomo de nitrógeno o un átomo de azufre, ¿no? Y que al ser así, van a permitir que se formen puentes de hidrógeno con los grupos R polares. Eh, De acuerdo a la polaridad de la cadena lateral, ¿no? Nosotros vamos a ver que vamos a tener que tenemos una carga positiva y una carga negativa. Entonces los aminoácidos no pueden tener carga negativa, o sea, cargarse negativamente o cargarse positivamente o simplemente tener una carga neta de cero. Entonces, esto va a depender del pH donde se encuentren,
La ionización del carboxilo produce cargas negativas, lo que la captura del protón, por otra parte, del grupo amino va a producir cargas positivas. Entonces, a un pH biológico entre 7 y 7.4, los grupos carboxilos son predominantemente, ¿no? Los grupos carboxilos son predominantes y los grupos aminos existen como NH3. Entonces, la carga neta es la suma algebraica de los grupos negativos y positivos del aminoácido. Esta es la clasificación, observen ustedes en este esquema, ¿no? De los aminoácidos proteicos codificables. Tenemos esa es la letra que lo representa, ¿no? Alanina con A, cisteína con C, aspartato con D, glutamina con E, ¿no? Y están en esta parte las características de los diferentes de los aminoácidos. Entonces podemos decir que esto es una tabla resumen de estas características que hemos observado. ¿Cuáles son las propiedades? ¿No? Muchas de las propiedades físicas y químicas de los aminoácidos van a depender justamente pues de la estructura de su grupo R. O sea, de acuerdo a las características del grupo R, van a ser lo que va a dominar o lo que va a darle la propiedad al, al aminoácido, ¿no? Recuerden, carboxilo, amino y el carbono alfa. Y aquí este CH3 en este caso es la cadena la cadena R, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la glicina, ¿no? Que es la más pequeña de las moléculas, ¿no? Lo que permite que sea accesible a una estructura proteica. A los grupos aromáticos como la tirosina, por ejemplo, permiten absorción de la luz ultravioleta y su medida para procedimientos espectrofotométricos. Los grupos básicos o ácidos permiten la formación de enlaces de hidrógeno con los otros compuestos. Después tenemos nosotros las características, ¿no? Ya sea L, de acuerdo a dónde se encuentra localizado, ¿no? El grupo amino, podría ser L aminoácidos o D aminoácidos. En la naturaleza, ¿no? En la naturaleza nosotros vamos a tener L aminoácidos, ¿no? Cuando veamos carbohidratos vamos a ver que lo que domina en la naturaleza es la forma D, que son los biológicamente activos. No significa que la otra forma no sea activa, sino que los que son producidos naturalmente, en el caso de los aminoácidos, son L. En cambio, sintéticamente se producen la forma D. Y eso es importante porque recuerden ustedes que la actividad enzimática reconoce, o sea, las enzimas reconocen si es una molécula es D o L. Así tenga las mismas características. Entonces, veamos, todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza pues tienen la configuración estereoquímica L, ¿no? Como ya habíamos comentado. Ahora, ¿qué otra característica tienen en la isomería espacial o estereoisomería? El L-aminoácido, que de acuerdo a esta es la proyección de Fischer, y en perspectiva, aquí tenemos a la glicina, ¿no? Que es el protón, este es el amino, este es el grupo carboxilo, ¿no? Este es el carbono y este es el protón R, ¿no? Tenemos algunas conformaciones estereoisoméricas de la alanina, la L-alanina, la D-alanina, ¿no? Del grupo de... ¿Y por qué es importante? Porque va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, las actividades de algunos aminoácidos que son antibióticos que contienen aminoácidos de la forma D, ¿no? Lo que los hace resistentes a las enzimas proteolíticas del cuerpo humano, ya que las enzimas, como les había mencionado, producidas biológicamente solo reconocen la forma CL. Entonces, esto hace que sea clave para la eficacia terapéutica, pues va a evitar la degradación rápida en el organismo. Otro ejemplo es la vancomicina, que es un antibiótico glicopéptido
que contiene aminoácidos D y se utiliza para tratar infecciones bacterianas resistentes. Es decir, entender que existe una forma L y D nos sirve para comprender o para entender los mecanismos inclusive farmacológicos, ¿no?, que podemos utilizar. La isomería óptica tiene que ver con la desviación ya del plano de la luz, ¿no? Es decir, de la luz polarizada, ya sea de estrógiro, que se coloca positivo, y los que desvían la luz polarizada hacia la derecha y los que desvían la luz polarizada hacia la izquierda son levógiros, ¿no? Entonces acá tenemos un L-aminoácido, un D-aminoácido, un D-aminoácido de estrógeno, un L-aminoácido levógeno. Entonces, el otro aspecto interesante también es que los aminoácidos, ¿no?, como había comentado anteriormente, pueden actuar como ácidos o bases, cambiando su carga según el pH. Y eso es importante para la estabilidad proteica y la actividad enzimática, ¿no? Por ejemplo, en condiciones de acidemia, la función proteica puede verse afectada por la alteración de la carga neta de aminoácidos. Inclusive, si ustedes ven las características de los diferentes tipos de proteínas que van a activarse o desactivarse en función del pH de la actividad enzimática. Entonces, al tener un grupo positivo y un grupo, ¿no?, actuar como ácido y como base, que le da la característica de ser anfótero, ¿no?, sí tiene en un medio neutro, ¿no?, y se expresa tanto como base como ácido, tiene la característica de ser un suiterión, ¿no? Entonces, es decir, nosotros podemos tener acá que aceptaron protones, ¿no?, NH3, o ceden protones como el grupo carboxilo, ¿no? El punto isoeléctrico, pues, de un aminoácido es el valor del pH en el cual la molécula tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas, es decir, su carga neta es cero. En este punto, el aminoácido existe predominantemente en forma de suiterión, que es una molécula dipolar con un grupo amino protonado y un grupo carboxilo desprotonado. Entonces, el punto isoeléctrico es característico para cada aminoácido y depende de las características de disociación, es decir, el pK, de sus grupos ionizables, principalmente el grupo amino y el carboxilo, y en algunos casos también de su cadena lateral. Se calcula generalmente como el promedio de los pKs relevantes cuando el aminoácido tiene dos grupos ionizables. Cuando el pH del medio es inferior al punto isoeléctrico, el aminoácido tiende a llevar su carga neta positiva ambiente ácido, ya que los grupos amino e incluso los grupos laterales básicos están protonados. Cuando el pH es superior al punto isoeléctrico, la carga neta es negativa, ambiente básico, ya que los grupos carboxilo y los distintos grupos ácidos en la cadena lateral tienden a desprotonarse y a adquirir la carga negativa, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo está en el esquema como suiterión, ¿no? Entonces esa es la importancia que tiene el pH, ¿no?, en la actividad, en la dinámica de los aminoácidos. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, el punto isoeléctrico, observen ustedes, ¿no? De tal manera que desde un punto de vista práctico, pues resulta de obtener la media entre las constantes de disociación, ¿no?, pK1 y pK2 del grupo carboxilo y del grupo amino, ¿no? ¿Y por qué es importante? En técnicas bioquímicas, por ejemplo, como la electroforesis, ¿no?, ya que el punto isoeléctrico, la movilidad del aminoácido o proteína es mínimo debido a la carga neta nula. También tiene relevancia fisiológica
pues la solubilidad y la interacción de las proteínas va a depender del pH relativo del del punto iseléctrico. En el caso de la glicina, por ejemplo, acá vemos, tiene dos pKs, ¿no? El pK1 para el grupo carboxilo y el pK2 para el grupo amino, ¿no? Entonces, el pK1 está acá, ¿no? Eh, entonces, y su punto iseléctrico se calcula como el promedio, ¿no? 2.3 más 9.6 entre 2, 5.95. Entonces, a un pH de 7 la glicina estará cargada negativamente, mientras que a un pH de 5 estará en su forma suiteriónica. Este concepto explica los fenómenos como la precipitación de proteínas cerca de su punto iseléctrico por su mínima disolubilidad. No sé si se puede ampliar. Ya. Entonces observen ustedes, este es un punto A, ¿no? Y el punto es suiterión. Los valores de menores del pK1, ¿no? De especie mayoritaria. Y entonces vamos a tener el punto iseléctrico de la glicina. Aquí tenemos algunos puntos y algunos pKs de algunos tipos diferentes de aminoácidos, como el aspartato, el glutamato, la histidina, la lisina y la arginina. Acá, por ejemplo, vemos los equilibrios protónicos del ácido aspartico, ¿no? Acá está en un pH 1, una carga neta de +1, y acá tenemos fuertemente alcalino, fuertemente ácido, y alrededor de un pH 3 con una carga neta de 0, y alrededor de un pH de 6 a 1,8 con una carga neta de -1. Entonces, eh, a un pH de 7.4, los grupos alfa-carboxi de los aminoácidos libres se presentan casi en su totalidad como grupos carboxilos, y los grupos alfa-amino predominan como NH3, ¿no? Lo mismo ocurre con los grupos carboxi de la cadena media del ácido aspartico y el ácido glutámico, así como el grupo alfa amino y de las eh, y de la cisteína. Y otros grupos ionizables incluyen el sulfidrilo de la cisteína, el anillo imidazólico de la histidina y el grupo guanicino de la arginina. Aquí vemos el efecto del pH en el entorno acuoso sobre el estado de carga del ácido aspartico, como ya les he explicado. Entonces, las cargas conferidas por los grupos funcionales disociables en los aminoácidos van a garantizar su rápida solubilidad, ¿no? Entonces, al ser dipolares son solubles en agua y su punto de fusión es elevado por lo que son sólidos. Entonces, eh, y de tal manera que en disolventes orgánicos como el agua y el etanol, pero no en disolventes orgánicos como el benceno, el hexeno o el éter. Entonces, los aminoácidos no absorben la luz visible y por lo tanto son solubles. Sin embargo, la tirosina, la fenilalanina y el triptófano absorben la luz ultravioleta de alta longitud de onda de 250 a 290 nanómetros, dado que absorben la luz ultravioleta con eficiencia, ¿no? Aproximadamente 10 veces mayor que la fenilalanina o la tirosina. El triptófano contribuye en gran medida a la capacidad de la mayoría de las proteínas para absorber la luz de la región de 280. Y estos espectros de absorción ultravioleta también nos permiten caracterizar a los aminoácidos, ¿no? Eh, los aminoácidos pues están unidos con enlaces peptídicos. Y aquí viene la siguiente parte de esta reunión, que vamos a hablar sobre los polipéptidos, ¿no?
Eh, el enlace peptídico, pues, es un enlace que se forma por la relación de condensación entre el grupo amino y el grupo carboxilo de uno y otro aminoácido, ¿no? Entonces, y con la liberación de una molécula de agua, es el enlace peptídico. Y podemos tener oligopéptidos, moléculas formadas por menos de 10 aminoácidos, polipéptidos formados por más de 10 aminoácidos y proteínas formadas por más de 50 aminoácidos. Entonces, los enlaces peptídicos van a unir aminoácidos formando cadenas polipeptídicas que van a ser la base de la estructura proteica. La estructura primaria de la proteína está dada por este enlace, ¿no? El enlace peptídico, como les había ya dicho, que es, aquí tenemos el grupo, el OH del grupo carboxilo y el protón del grupo amino, ¿no? Se libera una molécula de agua y se forma el enlace peptídico por condensación, ¿no? Formándose un enlace fuerte, ¿no? Que justamente es el que va a proporcionar la estructura primaria de la proteína. Aquí está el enlace peptídico, ¿no? Y entonces es interesante porque algunos antibióticos inhiben la formación de enlaces peptídicos, impidiendo la síntesis bacteriana, o sea, van a bloquear acá. Entonces, cuando tenemos la relación entre dos aminoácidos, se hace a través del enlace peptídico con la liberación de una molécula de agua, ¿no? Los oligopéptidos son cadenas de aminoácidos de 10 o menos residuos, algunos consideran hasta 25, ¿no? Hay varios oligopéptidos que tienen funciones biológicas importantes, ¿no? Y el nombre del químico del oligopéptido se empieza en el extremo amino terminal, que por convención se escribe y dibuja del lado izquierdo, y la terminación del nombre del aminoácido que forma la cadena se cambia por il, porque cada aminoácido se considera radical sustituyente del grupo amino del aminoácido que le sigue a la derecha. Entonces el nombre del aminoácido del extremo derecho no se cambia. Aquí tenemos, por ejemplo, tirosina, ¿no? Tirosil, glisil, ¿no? Glisil, fenil, alanil, leucina, ¿no? Entonces, debido a que estos nombres son difíciles de usar por los oligopéptidos, se acostumbra, por ejemplo, a poner nombres comunes como leucina encefalina. ¿Y dónde participa la leucina encefalina? A ver, en lo que es el dolor, ¿no? Aquí tenemos algunos oligopéptidos, ¿no? Que son de importancia biológica, ¿no? Eh, los oligopéptidos, como observan ustedes en esta tabla, son cadenas cortas con funciones específicas detectables por la prueba de Buret. Eh, como les decía, la leucina encefalina es un neuropéptido modulador del dolor. Y aquí podemos observar eh, mm, la angiotensina 1, ¿no? La vasopresina, la sustancia P, ¿no? Que van a ser parte de los oligopéptidos de importancia que tenemos que revisar en la reunión presencial. Eh, como les decía, reaccionan con los aminoácidos, van a reaccionar con Buret, ¿no? Especialmente permite detectar oligopéptidos de 3 y más aminoácidos y consiste en la formación de un complejo entre los al menos dos enlaces peptídicos consecutivos con un ion cúprico en el medio alcalino. El complejo es de color violeta y la intensidad depende del número de enlaces presentes, ¿no? Ah, bueno, las propiedades químicas de los oligopéptidos, aquí por ejemplo para la reacción de Buret, ¿no? El cobre se añade en forma de sulfato de cobre, dado que las soluciones de sulfato de cobre tienen un color azul, ¿no? La cantidad de reactivo que añade debe ser controlada para evitar falsos positivos. El nombre proviene del compuesto biuria,
¿no? El cual da positiva la prueba. Mediante esta reacción es posible seguir el proceso de hidrólisis proteica y la reacción será negativa cuando la hidrólisis sea completa. Eh, los aminoácidos nosotros también los podemos detectar por espectroscopía, ¿no? Los aminoácidos aromáticos. Acá tenemos las curvas del triptófano y de la tirosina, ¿no? Los aminoácidos aromáticos, como habíamos visto, absorben la luz en la región ultravioleta. El triptófano y la tirosina son los más fuertes cromógenos y su concentración puede ser determinada por el luz ultravioleta usando esta fórmula. Entonces la cromatografía, que es una herramienta que se usa para la detección de aminoácidos, nosotros por ejemplo utilizamos en cromatografía para aminoácidos en orina, para detección de enfermedades metabólicas, errores innatos del metabolismo, ¿no? Es un procedimiento de elección para separar e identificar aminoácidos. Tiene varios procesos, ¿no? De iniciales, de separación, de diferenciación, de visualización. Entonces, eh, estos son varios métodos. Aquí tenemos a la derecha como 3 métodos utilizados de cromatografía. El principio son básicos. La fase estacionaria, que se utilizan soportes como papel, silica, gel o resinas. Fase móvil, donde se mezcla con solventes orgánicos y agua que discurre sobre la fase estacionaria. Y un mecanismo de separación basado en la afinidad diferencial de los aminoácidos hacia la fase móvil y estacionaria, lo que va a provocar que se desplacen a diferentes velocidades y se separen según su polaridad, ¿no? El procedimiento, la muestra que contiene aminoácidos se aplica a un punto inicial sobre el soporte, se sumerge o se deja correr el solvente que arrastra los aminoácidos y los aminoácidos viajan a distancias en función de su interacción con las dos fases. Cada aminoácido tiene un valor específico, ¿no? RF, que lo habíamos visto, que es la rotación relativa, que es la relación entre la distancia recorrida por el compuesto y la distancia recorrida por el solvente. Y finalmente la visualización, en la que utilizaremos agentes reveladores para detectar los aminoácidos separados, como la anhidrina, que reacciona con aminoácidos produciendo un color púrpura o azul, que es lo más usado para detectar aminoácidos. La fluorescencia, como la fluorescencia amina, para hacer florecer algunos aminoácidos. Y la lectura UV, como habíamos visto en el triptófano, por ejemplo, en los aromáticos, ¿no? Y la tirosina, que absorbe la luz ultravioleta. Aquí tenemos los mecanismos de separación electroforética, ¿no? En función al grupo. Y acá, por ejemplo, tenemos un esquema de lo que se lee en la separación de aminoácidos, de la cromatografía de exclusión de moléculas y cromatografía líquida de alta presión, ¿no? Y entonces algunos avances en cromatografía de aminoácidos, la cromatografía líquida de alta performance, la ultra cromatografía líquida de ultra performance y la derivación para mejorar la detectibilidad, ¿no? Y la microfluídica y dispositivos miniaturizados. Ahí la cromatografía quiral. En relación a la biosíntesis de aminoácidos, los aminoácidos que componen las proteínas son 20, ¿no? Pero solo algunas plantas y bacterias pueden sintetizar la totalidad de ellos. Esos aminoácidos que se sintetizan son los no esenciales y se producen mediante las rutas biosintéticas simples, aunque algunas vías de síntesis son más complejas, con mucho gasto de energía, como la síntesis de aminoácidos aromáticos. Entonces, los aminoácidos que no se pueden sintetizar son los llamados esenciales, ¿no? Es importante incorporarlos en la dieta y son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, triptófano, valina y en las fases tempranas del desarrollo la arginina.
Todos los aminoácidos son sintetizados a partir de un intermediario de glucólisis del ciclo de Krebs y de la ruta de las pentosas fosfato. Además, la hidrólisis de proteínas deja aminoácidos disponibles, los cuales son neutralizados principalmente por la escasa disponibilidad del nitrógeno proteico. Los aminoácidos esenciales deben ser ingeridos en la dieta y su ausencia causa problemas en síntesis proteica y desarrollo. Por ejemplo, en las dietas vegetarianas mal balanceadas pueden llevar a déficit de aminoácidos esenciales afectando el crecimiento y la reparación celular. Las reacciones que involucran la síntesis de aminoácidos son la transaminación, la transferencia de grupos carboxilo y grupos amino. La absorción de aminoácidos y dipéptidos. El intestino, bueno, eso ya lo habíamos visto en la reunión anterior sobre la absorción de aminoácidos, ¿no? Todo el proceso que pasan las proteínas, desde la boca, el estómago, el intestino, la actividad de las diferentes enzimas para dividir en dipéptidos y aminoácidos, ¿no? Y que estos a nivel de del borde en cepillo ya tenemos transportadores, ¿no? Que son sodio dependientes y la gradiente de concentración es favorable, requiere un transportador que demuestra discriminación de la D y la L y gasto de energía y demanda y dependiente de temperatura. Existen hasta 7 transportadores para los grupos de aminoácidos, neutros, aromáticos y miniácidos. Y la absorción de aminoácidos no esenciales se absorben 60 y 100 de los aminoácidos cada día. Aproximadamente el 40% son no esenciales. De ellos 12 gramos corresponde a ácido glutámico. El ácido glutámico se absorbe muy lentamente debido a que en el enterocito se le somete a una transaminación. Por ello se absorbe como alanina y produce cetoglutarato, que es responsable de las necesidades calóricas del mismo enterocito. Luego ayuda a la absorción de otros aminoácidos. Hay un proceso de remoción del nitrógeno de los aminoácidos, la remoción del alfa-amino. El grupo es la primera etapa del catabolismo de los aminoácidos. Las reacciones se caracterizan por transaminación y desaminación oxidativa. Estas reacciones generan aspartato y amonio, que son las fuentes últimas del nitrógeno de la urea. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Este es el alfa-aminoácido, por transaminación alfa-cetoácido, el alfa-cetoglutarato, ¿no? Por desaminación oxidativa L-glutamato, el L-glutamato por desaminación oxidativa pasa a formar parte de la urea, no entra al ciclo de la urea, este es, ¿no? Como como NH3 entra al ciclo de la urea. Y es importante porque cuando tú tienes un exceso de amonio, ¿no? El amonio es neurotóxico, por eso tiene que ser removido inmediatamente de la circulación. Entonces, aquí en este proceso, por ejemplo, en las reacciones de transaminación, no tenemos acá, sintetiza aminoácidos a partir de alfa-cetoácidos. Se les llama transaminasas o aminotransferasas. La enzima está asociada al piridoxal fosfato, forma activa de la vitamina B6, generando temporalmente piridoxamina fosfato. Y es importante porque en este proceso en el cual ustedes ven, ¿no? Que tenemos acá la alanina, el alfa-cetoglutarato, piruvato, más glutamato, oxalacetato y aspartato y alfa-cetoglutarato. El glutamato es un neurotransmisor. Entonces existe un proceso en el cual una enfermedad que se llama deficiencia de piridoxina, ¿no? Y que genera una serie de trastornos neurológicos, desde trastornos del neurodesarrollo hasta epilepsia, ¿no? Entonces hay bebitos que nacen y comienzan a hacer crisis y justamente dentro del plan de trabajo de un niño con crisis neonatal
Primero le dan el antiepiléptico, si no responde al fenobarbital, no responde a la fenitoína, la siguiente es colocar piridoxina. Me parece la importancia que tiene, ¿no?, conocer estos mecanismos en los cuales participa la vitamina B6, la piridoxina. Tenemos reacciones de desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa libera grupos amino, ¿no? Como NH4, libre, reacciones que ocurren en el hígado, riñón y alfa-cetoácidos, reacción llevada a cabo por la deshidrogenasa glutámica con coenzimas como la NAD y el NAS-fosfato, pero que actúan en ambas direcciones. Alfa-cetoglutarato, deshidrogenasa glutámica, glutamato. El amonio, aunque el amonio está involucrado en la formación de urea por el hígado, su nivel mientras se dirige a los tejidos hacia el hígado para su transformación debe mantenerse bajo por ser tóxico. Los tejidos producen amonio de los aminoácidos mediante la aminotransferasa y glutamato deshidrogenasa de la glutamina. Los riñones forman amonio de la glutamina por acción de la glutaminasa y este amonio se excreta como amoníaco de la acción bacteriana en el intestino, de las aminas de la dieta o de las purinas y de las pirimidinas. Esta es la vía de la glutaminosintasa y de la glutaminasa. El 50% de amonio circulante lo hace como glutamina sintetizada en el hígado, lo que produce glutaminosintasa del hígado y el fenómeno opuesto, la glutaminasa del riñón. Este es el glutamato, la glutaminosintasa del hígado, glutamina, la glutamina por la glutaminasa del riñón en glutamato, ¿no? En este proceso, que son procesos de que los grupos aminos salen, ¿no?, acá y se va formando, se va eliminando. El transporte de amonio, la proteína celular es degradada, ¿no?, finalmente, ¿no?, con la muerte celular planificada por apoptosis. Y la vida media de las proteínas es variable, ¿no?, desde horas como la insulina hasta meses como la hemoglobina, y la selección de la proteína para degradarse va a depender de su unión a un polipéptido de 76 aminoácidos llamado ubiquitina. Entonces, las proteínas consumidas en exceso no se almacenan, se usan de inmediato para energía. Entonces, aquí tenemos el ciclo de la urea. En una dieta normal de 300 gramos de carbohidrato y 100 gramos de grasa y 100 de proteína, se debe excretar aproximadamente 16.5 gramos de nitrógeno al día, 95% del cual se excreta por la orina y el 5% en las heces. La urea representa el 80-90% del nitrógeno que sale por la orina. La urea se produce en el hígado, se libera en la sangre y se excreta por el riñón, ¿no? Se requiere bicarbonato, que es fuente de CO2, una molécula de amonio, un grupo amino del aspartato y 3 moléculas de ATP. Bicarbonato, ATP más enzimas, ¿no? Y entonces acá, grupo amino, amonio, entra para la enzima, carbamilfosfato, citrulina, aspartato, arginino, succidato, fulminato, urea, arginina, urea, ornitina. Este es el ciclo de la urea. Es interesante porque hay enzimas, ¿no? Entonces, acá participan una serie de enzimas. Y cuando hay deficiencia de estas enzimas, ¿qué sucede? Que es una enfermedad, es enfermedad del ciclo de la urea. Por ejemplo, si no funciona la enzima que hace que ingrese el carbamilfosfato para citrulina, ¿no?, se va a producir un incremento de amonio. ¿Y qué va a producir? No, toxicidad. El niño llega, al comienzo nace bien y comienza el recién nacido, sale, se va a casa, todo bien, empieza a estar irritable, a los pocos días no quiere succionar porque es tóxico para la alimentación, porque no puede eliminar el amonio
y entonces se produce una encefalopatía. Si no se detecta a tiempo, destruye el cerebro. Entonces, aquí, ¿no? La citrulina formada sale del citosol, donde se une al ácido aspartico mediante una arginino succínico sintetasa con gasto de ATP, y la arginino succino libera fumarato y forma arginina para una arginina succinasa, y esta por una arginasa libera urea y forma nuevamente la ornitina que cierra el ciclo, ¿no? Y ya se estará dando cuenta que este ciclo está integrado también con otro ciclo, ¿no? El ácido que vamos a ver más adelante. Entonces, la mitocondria, ya, miren, el citosol, parte del ciclo de la urea entra en el citosol y parte en la mitocondria. Entonces, la síntesis de carbamilfosfato, que es el primer paso en la síntesis de la urea. El CO2 proviene del bicarbonato, ¿no? Y la energía y el grupo fosfato de los dos ATPs. La enzima y la carbamilfosfato sintasa. La carbamilfosfato se une a la ornitina para formar la citrulina a través, ¿no? Para formar la citrulina. Ahí tenemos la ornitina, esta enzima y la ornitin transcarbamilasa. Estas dos reacciones son mitocondriales y las restantes ya son citosólicas. Entonces, ese es, por otro lado, tenemos la síntesis de aminoácidos a partir de cetoácidos. La alanina, ¿no? El aspartato y el glutamato son formados a partir de cetoácidos correspondientes, ¿no? Por procesos de aminotransferasas, ¿no? De piruvato, oxalacetato y cetoglutarato, que provienen del ciclo de Krebs, del metabolismo de los carbohidratos. Esto se produce gracias a la transaminación. Entonces, el glutamato es producido más comúnmente a partir de la actividad en reversa de la desaminación oxidativa catalizada por la glutamato deshidrogenasa, ¿no? El piruvato, alanina, oxalacetato, aspartato, de alfa-cetoglutarato por aminotransferasas glutamato. Con aquí del alfa-cetoglutarato, la participación del amonio y el NAT reducido por la glutamato deshidrogenasa, glutamato y NAT. La glutamina detoxifica amonio y asparginasa tiene uso terapéutico en la leucemia. En la terapia con asparginasa reduce la disponibilidad de aspargina para células tumorales. Síntesis de aminoácidos por amidación. Este es es otra forma de síntesis de aminoácidos. La glutamina se sintetiza a partir de glutamato en presencia de ATP y amonio por la actividad de la glutamina sintetasa. Es el mayor mecanismo de detoxificación de amonio del cerebro. Entonces acá tenemos la glutamato más ATP más amonio, glutamina sintasa, y tenemos la glutamina ADP, protones y grupo pirofosfato. La aspargina se sintetiza a partir del aspartato en presencia de glutamina, ATP y la enzima asparagina sintetasa. La asparginasa que hidroliza la aspargina se usa en el tratamiento de leucemia, ¿no? Como hemos comentado. Bueno, en la síntesis de serina se forma a partir del 3-fosfato-glicerato del metabolismo de los carbohidratos. El azufre sufre una oxidación con formación de NAD reducido y produce 3-fosfoserina. Recibe un grupo amino del glutamato, ¿no? Por transaminación y
y forma la 3-fosfoserina, la que al hidrolizarse el ácido fosfórico deja un grupo alcohol. Entonces la fosfoglicerato deshidrogenasa, ¿no? Aquí tenemos la aminotransferasa que y aquí tenemos la fosfoserina con la fosfatasa, se libera agua y un grupo de profosfato y se queda un alcohol y la serina. Igualmente la glicina es sintetizada a partir de la serina mediante la remoción de un grupo hidroximetil y la acción de una serina hidroximetiltransferasa, que actúa como receptor el tetrahidrofolato, ¿no? Para formar ya el metilente tetrahidrofolato. La prolina se sintetiza a partir de glutamato y comprende los fenómenos de reducción, por lo tanto hay gasto de energía, ¿no? Acá enzimas no precisadas, glutamato semialdehído, pirolina 5-carboxilato, pirolina carboxilasa reductasa y prolina. La tirosina se forma a partir de la fenilalanina por una hidroxilasa, ¿no? La reacción es reversible, luego la tirosina, que no es esencial, depende de la fenilalanina, que sí es esencial. Entonces el enzima solo se encuentra en el hígado. Entonces miren, la fenilalanina, ¿no? Es esencial porque no la formamos. Sirve para producir tirosina. Los aminoácidos pues generan productos para energía también, glucosa o cuerpos cetónicos, dependiendo del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, la fenilcetonuria se asocia con acumulación tóxica por alteración metabólica glucogénica, ¿no? El catabolismo del esqueleto de carbonos de los aminoácidos, ¿no? Luego de la eliminación del grupo amino, el esqueleto carbonado de los aminoácidos se cataboliza en sustratos para biosíntesis de carbohidratos o lípidos. Entonces, se clasifican dos tipos, ¿no? Los glucogénicos y los cetogénicos, y los que se comportan de las dos maneras. Son glucogénicos la alanina, arginina, aspartato, cisteína, glicina, glutamina, histidina, ¿no? Metionina, prolina, serina, triolina, valina, ¿no? Cetogénico la leucina, y glucogénicos y cetogénicos y leucina, lisina, fenilalanina, treonina y tirosina. Los aminoácidos glucogénicos, ¿no? Como la aspargina, la glutamina y la prolina, ¿no? Van a, vía la síntesis de urea, genera ornitina, la que va a dar transaminación y oxidación a glutamato. La prolina se oxida a deshidroxipurolina, luego se hidrata a glutamato semialdehído, luego forma glutamato. Entonces, la importancia de estos aminoácidos en la generación de glutamato, porque el glutamato es un neurotransmisor, pero también participa dentro de diferentes ciclos bioquímicos. Aminoácidos glucogénicos, la alanina forma piruvato, ¿no? Por desaminación, y la glicina transforma serina por hidroximetiltransferasa. La metionina isoleucina y la valina se cataboliza a succinil-CoA, que está dentro del ciclo de la urea, del ciclo del ácido tricarboxílico. Los aminoácidos cetogénicos que forman piruvato, generan acetil-CoA vía el piruvato deshidrogenasa, estamos hablando del ciclo de Krebs, y además la fenilalanina, tirosina y triptófano, lisina y leucina forman acetil-CoA, que justamente es para ingresar en el ciclo de Krebs, ¿no? Y la metionina se condensa con el ATP para formar 5-adenosina o metionina activa. Y la metionina activa es un donante de un átomo de carbono, pero puede ser el último término, generar propionil-CoA también, carboxilo. Otros compuestos que se forman a partir de aminoácidos son el núcleo N de la hemoglobina, la creatina, la histamina, la serotonina, las catecolaminas y la melanina.
La creatina fosfato, derivado fosforilado de la creatina, se encuentra en el músculo y es un compuesto rico en energía que puede donar un grupo fosfato al ADP para formar ATP mediado por creatinquinasa. Mantiene el nivel celular de ATP durante los esfuerzos musculares medios y se sintetiza a partir de la glicina y la arginina, no más un producto metilo de la adenosil-metionina. Recibe luego un grupo de fosfato del ATP y su forma de excreción una vez fosforilada de la creatinina. Síntesis de histamina, que es un mensajero químico que afecta a respuestas celulares como alérgicas, inflamatorias, gástricas y neurotransmisores, se forma a partir de la histidina por una decarboxilasa y formando la histamina, ¿no? En la síntesis de serotonina se sintetiza a partir de en muchas partes del cuerpo, ¿no? Plaquetas, sistema nervioso, pero la mayor parte está en el intestino. Se produce por hidroxilación del 5-triptófano, del triptófano a 5-hidroxitriptófano y luego su transformación, ¿no? a, eh, a serotonina por decarboxilación, por una decarboxilasa, ¿no? En, la síntesis de catecolaminas, ¿no? Se sintetizan a partir de la tirosina, que es hidroxilada a hidroxifenilalanina, dopa, y la dopa es descarboxilada a dopamina, y luego es hidroxilada a norepinefrina, y nuevamente esta norepinefrina sufre una metilación, ¿no? Para formar la, la melanina, que se forma a partir del dopa y por efecto de las tirosinasas, ¿no? Pero a partir de la noradrenalina también se va a formar la adrenalina, ¿no? Este, acá tenemos la tirosina, ¿no? Los procesos que se van suscitando de carboxila, dopamina, hidrolasa, norepinefrina y una metiltransferasa de epinefrina. Bueno, esto es todo lo que son las pautas iniciales que vamos a tener para la parte ya presencial y esperamos pues que ustedes repasen, ¿no? Mm, amplíen en lo que estamos hablando en el video y nos vemos la próxima semana.